Buenos días, como anunciamos antes del corte comercial, hoy en estudio nos acompaña Pedro Pablo Fernández, director general del Centro de Políticas Públicas IFEDEC. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, gracias a Venevisión por esta oportunidad de comunicarnos con toda la gente que nos escucha. Vamos a conversar sobre el escenario político nacional. El presidente del IFEDEC, Eduardo Fernández, ha reiterado en varias oportunidades la necesidad de firmar un gran acuerdo nacional antes de las elecciones del 28 de julio. ¿Cuál sería el objeto de este acuerdo? Mira, un poco la necesidad, el entendimiento que tenemos de la circunstancia difícil que está viviendo el país. Es decir, la economía venezolana está atravesando un momento muy duro, muy difícil. En los últimos años el Producto Interno Bruto ha caído cayó 90%, es decir, es una economía que se ha reducido a su mínima expresión. Esto se ha traducido además en un aumento de la pobreza gigantesco. Esa situación de emergencia económica que vive Venezuela, con toda la crisis social que se ha generado, más la crisis institucional, más una especie de guerra civil que hemos tenido los venezolanos durante estos 24 años de confrontación agónica, nos obliga, sobre todo la circunstancia tan difícil, a hacer un gran pacto nacional, a poner todas las fuerzas del país en función de la superación de la crisis económica, de la crisis social y de la pobreza, de la crisis institucional del país. La crisis es muy profunda y no se puede resolver y no se va a poder resolver mientras persista esta especie de lucha agónica entre los dos, donde uno quiere derrotar al otro y desplazarlo. Si nosotros no confluimos todas las fuerzas del país para poder sacar al país adelante, nos va a tomar mucho tiempo lograrlo, ¿no? Hay algunos candidatos de oposición que también han respaldado este tipo de propuestas. Algunos incluso plantean volver a un parlamento bicameral y eliminar la reelección indefinida. ¿Cuál es la propuesta que tiene el IFEDEC? Mira, eliminar la reelección indefinida es un aspecto positivo. Yo creo que el poder en manos de una misma persona durante mucho tiempo es malo, lo dijo el Libertador. Dijo, huid de aquel país donde una misma persona gobierna durante largo tiempo, el pueblo se acostumbra, él se acostumbra a gobernar, el pueblo obedecer, de donde surge la tiranía. Lo dijo el Libertador hace un montón de tiempo. Si somos bolivarianos, Venezuela debería haber una democracia alternativa donde el presidente cumple un periodo y dé paso para que se abra un esquema de alternabilidad. Eso es lo que es sano, eso es lo que es conveniente para una democracia. Una democracia se enferma cuando una misma persona y un mismo grupo permanece largo tiempo en el poder. El poder corrompe, dicen, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Pero más allá de esas reformas, lo importante de esto es entender dos cositas que yo quisiera destacar aquí. En primer lugar, Venezuela ha sido un país productor de petróleo que ha dependido del petróleo de una manera patológica. Desde que apareció el petróleo, durante los primeros años hubo un buen manejo de la renta petrolera, pero particularmente a partir del 74, Venezuela se hizo cada vez más dependiente del petróleo. Bueno, nosotros llegamos a producir 3,5 millones de barriles, estamos produciendo 820,000, de acuerdo con la OPEP. El gobierno dice que son 890, pero las cifras de la OPEP, que son más confiables, dicen 820,000. Bueno, eso ha reducido el ingreso del país de una forma extraordinaria, ¿no? El país no tiene plata hoy y lo hemos reflejado en el salario de los maestros, en el salario de los empleados públicos, en la cantidad de limitaciones que tiene Venezuela. Recomponer la industria petrolera es un trabajo que requiere de mucho esfuerzo. Es decir, el gobierno todo el tiempo anuncia vamos a aumentar la producción petrolera en no sé cuántos barriles, promesas que nunca se terminan traduciendo en realidad. Porque la verdad es que es difícil aumentar la producción petrolera con todos los problemas de infraestructura que tenemos. Tenemos unas empresas mixtas, algunas empresas internacionales que operan junto con PDVSA en Venezuela. Esas empresas no están invirtiendo, algunas que han logrado tener licencias, las que están operando en el país, no hacen nuevas inversiones, están simplemente sacando el petróleo que está ahí para tener la mayor rentabilidad con la menor inversión posible. Entonces, si no hay inversiones, no hay aumento de la renta petrolera. Ahora, todo eso supone, nosotros podemos cambiar el gobierno, podemos tener éxito el 28 de julio, yo estoy seguro que lo vamos a tener, creo que la candidatura del Mundo ha sido providencial, es un hombre que llama al encuentro de todos los venezolanos, a la paz, a la concordia. El discurso del Mundo creo que ayuda mucho en eso que nosotros creemos que hace falta, que es buscar que todas las hormigas de esta cueva empujemos en la misma dirección, que todos rememos hacia la misma dirección.
Creo que la candidatura del mundo es providencial, creo que además ha crecido de una forma impresionante, la voluntad de cambio que se expresa en las calles es muy grande a favor del mundo. Creo que el 28 de julio podemos prever un gran triunfo de la alternativa. Ahora, si el 29 de julio nosotros amanecemos en un país en conflicto y el gobierno se siente atropellado y entonces reacciona frente a esto y seguimos en esta pugnacidad política, el país va a seguir retrasando la posibilidad de salir del hueco en el que está. La magia, la forma mágica para Venezuela superar la crisis económica es que seamos capaces de poner todo de lado y decir, bueno, ¿cuáles son los objetivos que nos unen a todos los venezolanos? Superar la crisis económica, superar la pobreza, resolver el problema de la pobreza, resolver el problema de la educación, que el país pueda tener ingresos para mejorar las escuelas, para mejorar el salario de los maestros, para tener una administración pública que sea capaz de resolver con eficiencia, resolver el problema eléctrico. Si nosotros no resolvemos el problema eléctrico, no tenemos cómo recuperar el aparato productivo. Son temas complejos que si nosotros logramos fijarnos esos objetivos políticos, esos objetivos primordiales, objetivos que nos tienen que unir. Es decir, no hay nadie en Venezuela hoy. Tú puedes preguntarle a chavistas, opositores, los que van a las concentraciones de Maduro y los que van a las concentraciones del mundo, ¿qué quisieran para el país? Y todos vamos a querer lo mismo, un país con una economía próspera, que dé oportunidades para todos, niños en las escuelas, maestros bien pagados. Si todos los venezolanos queremos lo mismo, bueno, vamos a utilizar esta elección del 28 de julio para elegir un nuevo gobierno, pero no para seguir en la confrontación, sino para unir todas las fuerzas productivas del país para sacar a Venezuela adelante. De eso un poco se trata el pacto previo al 28 de julio. Es cancelar la política de la confrontación que tanto daño ha hecho a Venezuela y sustituir esa política por una política de cooperación, de trabajo, de esfuerzo mancomunado para sacar a Venezuela adelante. El día después, el 29 de julio, independientemente de quien gane la elección, ¿cuáles serían las políticas públicas que se deberían aplicar precisamente para corregir estas distorsiones de la economía, de la educación, etcétera? Mira, lo primero que tenemos que hacer nosotros es abrirnos al mundo y mostrarle al mundo un país que ya no está en ese conflicto permanente, generar credibilidad en los sectores financieros internacionales. Nosotros tenemos que ir necesariamente al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo, a las instituciones financieras que tienen la posibilidad de ayudar a Venezuela, a darnos crédito, a darnos financiamiento para salir adelante. Nosotros tenemos que salir a buscar las empresas petroleras internacionales para que vengan a invertir. Venezuela tiene una oportunidad enorme con el tema petrolero porque en el mundo la inversión petrolera ha venido disminuyendo por la promesa de que venían fuentes de energía menos contaminantes y todas esas cosas han hecho que la inversión petrolera baje. Hay una crisis petrolera en el mundo que Venezuela puede aprovechar porque Venezuela tiene unas ventajas comparativas muy grandes para llenar ese vacío y para llenar esos mercados que están demandando petróleo. Esa oportunidad la podemos aprovechar. ¿Cómo la podemos aprovechar? Si a partir del 29 hacemos un gran esfuerzo todos por lograr la convivencia necesaria y un ambiente en el país que permita que todas esas empresas vengan a invertir en Venezuela. Entonces necesitamos un plan económico serio, responsable, con disciplina fiscal, con disciplina monetaria. Ningún país puede crecer su economía y desarrollarse con la inflación gigantesca que tenemos nosotros. Tiene que haber estabilidad macroeconómica para que haya un clima favorable para la inversión. Plan económico, un plan petrolero. Es decir, nosotros tenemos que acudir a todas las empresas petroleras para que vengan a invertir en el país. No van a venir si sienten que en Venezuela hay un clima de inestabilidad. Que entonces digan, bueno, nosotros, nadie, los capitales son muy miedosos y tienen aversión al riesgo. Nadie quiere invertir en un país donde hay conflictos y no sabes qué va a pasar mañana. Si en Venezuela se genera un clima propicio, pueden venir todas esas empresas a explotar nuestra riqueza petrolera, sacarla del subsuelo, generar impuestos para el gobierno y ayudar con la renta petrolera a relanzar la economía. Un plan para reactivar toda la industria. Mira, la industria agrícola y pecuaria. Si nosotros podemos en Venezuela estar produciendo muchísimo y podemos generar mucho empleo con un plan de impulso al agro en Venezuela. ¿Qué necesitan los pequeños, medianos y grandes productores? Financiamiento, abonos, fertilizantes, insumos. Ahora, si hay una política de asistencia al campo venezolano, nosotros podemos generar en todo el país una cantidad de empleos muy grande. La industria petroquímica, es decir, desarrollar la industria petrolera aguas abajo. ¿Qué quiere decir? Producir plástico, producir cauchos, producir todos las materias que son derivados del petróleo. Desarrollar esa industria
petroquímica puede generar muchísimo empleo y oportunidades. Y finalmente el turismo, que en el mundo entero se ha desarrollado el turismo de una manera impresionante, y la cantidad de empleo que se genera hoy en el mundo por turismo es muy grande, y Venezuela tiene unas condiciones de lujo, un clima espectacular, playas, montañas, tiene unas bellezas naturales muy grandes. Ahora, todo eso, mira, yo estuve el fin de semana en Barinas juramentando el comando de campaña de la ciudad de Barinas, y yo le decía a la gente, yo quiero que ustedes sueñen, no con que vamos a ganar el 28 y le vamos a quitar la banda presidencial a Maduro y se la vamos a poner al mundo. Que sueñen en todo lo que se puede hacer en Venezuela, a partir del fin de la guerra civil en la que estamos y la capacidad que tengamos los venezolanos de unirnos para sacar el país adelante. Yo sueño con ese país que es posible. Si nosotros podemos cambiar la realidad de Venezuela en pocos años, podemos cambiar la realidad del país, la realidad de cada uno de los venezolanos. Hoy hay, para ponerte una cifra nada más, 3.000 millones de dólares tiene la ONU en un fondo social para Venezuela que no ha podido ejecutarse para darle comida a la gente, para resolver el problema de la crisis eléctrica, para un montón de problemas puntuales urgentes en Venezuela. Y no se ha podido ejecutar. Esos 3.000 millones están aprobados, están ahí en un fondo social para Venezuela y no lo hemos podido aprovechar porque no hay forma de que se pongan de acuerdo los factores en pugna. El 28 de julio tiene que ser el día en el que nosotros podamos elegir un presidente que está convocando a la unidad de todos los venezolanos para que dejemos la diatriba y seamos capaces todos de cumplir ese sueño que tenemos todos los venezolanos, que lo podemos realizar si aprovechamos el enorme potencial que tiene este país para producir riqueza. Este país tiene cómo darle buenos ingresos a todas las familias venezolanas, solamente impulsando un programa económico que aproveche, repito, todo ese potencial que tiene el país para generar empleo. En materia política, cambiando de tema, la misión de observación electoral de la Unión Europea no viene, se le retiró la invitación, y ya 2 estados que han avisado que no vienen a hacer observación electoral, Brasil y Colombia. ¿Cómo, digamos, evaluar eso? ¿Cómo afrontar esto? Lo que está pasando con eso es muy sencillo. El gobierno no quiere que vengan observadores internacionales por una razón. Si este proceso viene la Unión Europea y viene el Centro Carter y viene Colombia y viene Brasil y viene todo el mundo a supervisar el proceso electoral, y la gente va a sentir que con toda esa supervisión el proceso es limpio, transparente, abierto y que vale la pena votar. Y el gobierno tiene que estimular la abstención, porque la única forma que el gobierno tiene de ganar la elección es estimular la abstención. Si el gobierno trata y hace todo lo posible para que la Unión Europea no venga, para que la gente diga, bueno, si no vamos a tener supervisión, yo como que no voto. Es decir, es un esfuerzo del gobierno por estimular la abstención. ¿Cuál tiene que ser la reacción? Y yo invito a la gente que nos está escuchando. Mira, frente a la OEA, a la Unión Europea que no viene, y frente a Brasil que no viene, y frente a Colombia que no viene, los que tenemos que ir somos nosotros, los venezolanos. Así que vayamos todos en masa a votar, inundemos los centros de votación con actitud cívica, con actitud de rebelión cívica. Vamos el domingo 28 de julio todos a votar y vamos además a contribuir con nuestra presencia y nuestro esfuerzo con los testigos de mesa, con los coordinadores de centro, porque al final somos los venezolanos los que tenemos que velar porque la voluntad popular expresada ese día se respete. Es decir, yo voy a estar ese día, 28 de julio, en los centros de votación, trabajando para que mi voto cuente, para que el voto mío y el de todas las personas que votamos en el centro. Yo invito a todos los venezolanos a que participen todos, como testigos de mesa, como coordinadores, como movilizadores, con los comandos de campaña, que todo el mundo se sume para que nosotros llenemos los centros de votación ese día. Frente a eso, no nos va a hacer falta ni la Unión Europea, ni Petro, ni Lula, ni nos va a hacer falta más nadie. Nosotros en actitud cívica votando ese día. Y con la disposición, que eso es muy importante, de construir entre todos, reconciliarnos los venezolanos, y volver a sentir ese sentimiento de nación. Es decir, hemos perdido, ya no somos hijos de una misma tierra, somos como grupos separados que estamos en pugna. No, vale, nosotros somos todos hormigas de una misma cueva, nacimos en este país hermosísimo que se llama Venezuela y tenemos que trabajar todos juntos para sacarlo adelante. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Pedro Pablo Fernández, director general del Centro de Políticas Públicas IFEDEC. Recuerda, participa en el futuro de tu país, vota. Al regreso del corte comercial, continúe bien informado con Noticias Venevisión.